A continuación y vamos a hablar también, Gertu Baeza, Sí, vamos a hablar de Rafa. psicología a continuación y vamos a hablar también de cómo afecta pues esos incendios que están asolando el país a las personas que los sufren. ¿Te Eso parece es. que presentemos a nuestra invitada del día de Por hoy? supuesto. Bueno, Marta Dueñas, buenos días. Buenos días, Marta Marta, Dueñas. Buenos Bienvenida. días, muchas ella es gracias. psicóloga del área de salud mental del Departamento de Salud de Torrevieja, además también de ejercer de manera privada. Bienvenida a Torrevieja Radio. Y como decíamos, vamos a hablar de, bueno, de los incendios y de cómo afectan. Yo creo que la palabra que he empleado es la adecuada, ¿no? Esas personas que los sufren, porque la verdad es que cuando alguien ve que arde todo lo que tiene alrededor, incluso sus propias casas, sus vidas, sus viviendas, entiendo que sufren, entendemos que sufren importante, bueno, sufren de manera importante. Desde luego, casi yo creo que son esas cuestiones que no nos podemos llegar ni imaginar, ¿no? El sufrimiento tan grande de perder una casa, de incluso poder estar en peligro la propia vida, ¿no? Sí, claro, Marta, perdona. Yo quería también, ayer estuve mirando también, y te lo he dicho fuera de micrófonos, si llega a ser comparable, voy a decir algo que mucha gente dice, ¿cómo comparas eso, no? La pérdida de tu casa, de toda la vida, donde han nacido tus hijos, donde has nacido incluso tú, y la pérdida de un ser humano. Estás de duelo igualmente, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Los seres humanos nos apegamos a las personas principalmente, pero también a las cosas, a objetos, por supuesto a una casa, porque tienes muchísimos recuerdos ahí. Es como si emocionalmente hablando de alguna manera nos apegáramos a todo eso, porque es parte de nuestra historia vital y porque es algo muy, muy importante. Por supuesto que es un duelo muy grande el de una casa, sobre todo si tenemos muchos recuerdos y demás, por supuesto que sí. Y esa sensación además de peligro, ¿no? Porque la casa es como siempre, yo cuando le pregunto a la gente cuál es el lugar más seguro, siempre me dicen la casa, ¿no? Entonces esa sensación de seguridad como que desaparece, se desvanece. Claro, cuando dices, ya he llegado al hogar, ya estoy en casa, Claro, ¿no? total. Y te da esa seguridad que estás comentando. Salían imágenes, yo creo que lo hemos visto todos, personas y personas mayores sobre todo, que no querían moverse, aun sabiendo, por favor, le insistían, le tiraban del brazo. Ella no quería abandonar la casa de toda su vida, no quería dejarla, ¿no? Imágenes que te quedas destrozado de ver a esa señora que no quería dejar su casa y al final un poco hasta arrastrones para salvarle la vida, ¿no? Tuvieron que hacerlo así. Qué complicado, ¿eh? Desde luego que sí. Por ejemplo, en los casos de las personas más mayores, al final han podido nacer ahí, han tenido toda su historia vital ahí. Porque si ha habido una persona, por ejemplo, que ha tenido 10 mudanzas, a esa persona no le va a importar tanto porque va a estar Claro. mucho más acostumbrada, no va a sentir tanto apego, va a tener raíces en otras cuestiones, ¿no? Entonces es como también cada persona vaya pues trabajando esos apegos, ¿no? Que al final son tan importantes. Entonces es completamente normal que esa mujer no se quisiera ir. Marta, cómo se recupera una persona de este palo, ¿no? Que es perderlo todo, no solamente los recuerdos, estamos hablando también de importantes cantidades económicas, ¿no? Una persona que pierde su casa, pierde pues el lugar donde se refugia y que también pues es una cuestión económica muy importante, a veces un esfuerzo de años y años. Ya lo creo, de toda una vida, ¿no? Sí, es muy importante el acompañamiento psicológico e incluso psiquiátrico en estos casos, porque se puede producir algo que se llama estrés postraumático, es algo bastante común. Es decir, personas que tienen que vivir una catástrofe, que tienen que vivir algo muy duro, como por ejemplo la gente que vivió, pues no sé, en la guerra del Vietnam, por decirlo así, era bastante típico que en aquel momento se vio que la gente que sobrevivía pues tenía durante años secuelas como flashbacks que venían a la imagen de recuerdos, por ejemplo, en este caso de la casa incendiada, de todo lo que ocurre y que no te deja vivir tu vida, ¿no? Entonces, Te da temor. mucho. Inseguridad, temor, en fin, ansiedad enorme, ¿no? Tristeza profunda por haber perdido tu hogar. Es decir, todo eso al final hay que reconstruir. Esa persona tiene que reconstruir su propia vida y a nivel psicológico un acompañamiento pues viene fenomenal, un tratamiento en este sentido porque les hace falta en muchos casos ayuda. También a los niños, a veces los más vulnerables son los ancianos y los niños, ¿eh? Pero en muchas catástrofes, podríamos hablar de la Dana también, podríamos hablar Claro. de un terremoto, podríamos hablar Del volcán. Absolutamente. Claro. Y luego también, ante una situación así, hay varias formas de actuar. A lo mejor hay quien echa a correr a la primera de cambio diciendo, huyo de esto, porque la mente se está preparando para algo muy fuerte. Otras que se quedan en shock totalmente y otras
como hemos comentado, que no quieren moverse del lugar, ¿no? Que se apegan todavía más a esa casa, a ese lugar, a esos recuerdos, ¿no? Pero hay esas maneras de actuar y todas valen, o sea, todas son como ante una desgracia tan grande que no está preparado nadie para ello, pues actúas de diferente manera. Totalmente de acuerdo, Gertrude. De hecho, el ser humano tiene como 3 estrategias fundamentales de afrontamiento ante una alarma o un peligro real, o incluso imaginario, porque la ansiedad también funciona así. Pero vamos a hablar de un peligro real en este caso. Tú puedes huir, te puedes enfrentar, es decir, ha habido personas que, por ejemplo, se han puesto a trabajar para que no llegara, junto con los bomberos, para que no llegara el fuego a su casa, y personas que se quedan bloqueadas. Totalmente bloqueadas. Pero fijaros que es lo mismo que hacen los animales en la sabana. O huyen, o se enfrentan a lo que pasa, o se hacen pues el muerto, ¿no? Y así de alguna manera pues no les comen. Por decirlo así, es una estrategia natural y es completamente normal que actuemos así. Pero a cada persona le sale algo diferente, ¿no? Es esa capacidad también, hay que hablar del ser humano, de la resiliencia, ¿no? Quizás en ese momento pues actúa como actúa y luego la capacidad de poder recuperarse ante algo tan duro como esto, ¿no? Cada persona tiene en ese sentido pues diferentes estrategias, por decirlo así. Claro, y en ese momento realmente si nos fuéramos a pensar que no lo hacemos porque actuamos con esa rapidez, sería, bueno, se va a quemar la casa, algo muy grande, pero yo estoy viva. Soy una superviviente. Total. Puedo crear esos recuerdos en otro lugar, ¿no? Total. Pero en ese momento no te das cuenta. Absolutamente. En ese momento no lo agradeces. Estás viendo la pérdida, no estás viendo la posibilidad de que soy una superviviente, tengo que dar gracias a Dios que puedo volver a crear esa casa, otro hogar con mis recuerdos. Absolutamente. Pero claro, están en un proceso de duelo y como todo proceso requiere tiempo, requiere también acompañamiento en la medida de lo posible, requiere una serie de cuestiones. En ese momento esa persona evidentemente no se puede dar cuenta, aunque quizás hay personas que hayan trabajado previamente ciertas cosas que sí que puedan hacerlo, porque un duelo también se puede vivir en plenitud. Es decir, que también depende de las estrategias de esa persona, de lo que haya vivido, efectivamente si ha sido una persona que se ha movido mucho, en fin, una serie de cuestiones que también cada uno pues tenemos nuestras diferencias en ese sentido. Pero en todo caso un buen acompañamiento no solo de terapeutas, sino también apoyo social, que ellos mismos sientan que también pueden ayudar a otros, etcétera, ¿no? Todo eso al final nos ayuda mucho con esa capacidad de resiliencia. Marta, hemos comentado creo que antes de comenzar, ¿no? Hablando de por qué se producen estos incendios, quiénes son las personas responsables de ellos, pero también lo enlazo un poquito con el tema que acabas de tocar, que es el duelo, ¿no? Donde hay un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Pero en este caso la culpabilidad no es propia, es ajena. No sé cómo se afronta esa parte del duelo con este tema de que hay alguien que ha quemado parte de tu entorno y ha acabado quemando tu casa. Sí. Bueno, esto es curioso porque, a ver, como metáfora, yo a veces le digo a la gente, vale, imaginaros el caso de un duelo de una persona a la que le han hecho mucho daño. Vamos a hablar de algo emocional, no de algo físico. Entonces yo les pongo como comparación, como metáfora, que imagínate que alguien ha venido y ha incendiado tu casa, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? ¿Salir corriendo detrás del pirómano? ¿O de alguna manera tratar de extinguir el fuego en tu casa, ¿no? Entonces, al final, esto es lo mismo, tienes que trabajar tus emociones porque tú no puedes controlar. De hecho, el hecho ya está. Incluso aunque se sepa quién ha cometido el incendio o si ha sido intencionado, ¿no?, etcétera, imaginaros que le meten en la cárcel, a esa persona nunca le van a devolver su casa. No, esa persona tiene que trabajar otras cosas, como por ejemplo el perdón, que es curioso porque al final, si no, esa persona con resentimiento pues no puede vivir la vida, ¿no? Entonces, al final, eso es una cuestión de algo que, entre comillas, escapa al control de uno mismo, pero sí que tiene control sobre lo que sí que puede trabajar emocionalmente hablando, como el perdón, ¿no?, y como el agradecimiento por estar vivo, etcétera, ¿no? Al final, las pérdidas materiales, emocionales, físicas, ¿vale?, son parte de la vida también, pero siempre tenemos esa esperanza, ¿no?, de poder volver a construir. Este es el tema, ¿no? Entonces, vale, las causas o quién lo causan se escapa un poco a nuestro control, pero lo que sí que tenemos que trabajar es la extinción del fuego en casa. Uh-huh. Y Marta, a veces es más complicado perdonarse a uno mismo que perdonar al otro, ¿no? Totalmente. Es más complicado que nosotros nos perdonemos que perdonar a una persona ajena, por mucho daño que nos haya hecho, pero
yo, por ejemplo, hablo de mí, yo soy capaz de perdonar todo prácticamente, ¿no? Pero a veces cuesta el perdonarse a uno mismo, que a lo mejor piensa, pues si yo hubiera hecho esto, si no hubiera dejado, si tal, si mira que si la casa la hubiera construido en otro... Muchas cosas y al final te culpas tú. Totalmente. Pero aquí hay una parte del ser humano que tiene que trabajar siempre, que es esa parte de merecimiento, ¿no? Es decir, nosotros también como seres humanos merecemos el perdón. Nosotros merecemos perdonarnos a nosotros mismos, porque somos seres imperfectos, por supuesto que sí, y en eso estamos, evolucionando en lo que podemos, ¿no? Y trabajando esa construcción cada día. Entonces, si no nos perdonamos es más difícil avanzar, nos cuesta más, ¿no? Es como si todo el mundo nos puede perdonar y nosotros no. Entonces hay que trabajar el merecimiento, es súper importante. O sea, es que suena difícil, porque supongo que es difícil, ¿no? Poder perdonar a uno mismo y también perdonar a los demás cuando te han hecho un daño tan grande, ¿no? Eso supongo que es un trabajo que no es fácil de hacer o fácil de tratar. Sí, cierto. Pero fijaros, es como si encarcelaran a una persona, ¿no? Y esa persona, de forma injusta, imaginaros, ¿eh? Y esa persona todos los días odiara a la gente que le ha encarcelado. Además de encarcelarle, le encarcelan el corazón. Entonces una persona libremente puede decir, a pesar de que me tengan aquí, a pesar de estar mal, yo decido perdonar por mí misma. ¿Por qué? Porque eso me hace sentirme libre, aunque no lo esté, ¿eh? Es un tema más de corazón, es un tema más emocional, ¿no? Es decir, es una elección libre. Si yo no perdono, no soy libre. Entonces, es difícil porque, de nuevo, exactamente igual que el proceso de un duelo, el perdón también es un proceso. Fijaros qué complejo es a veces, que incluso hay gente que puede trabajar el perdón a una propia enfermedad, imaginaros, ¿no? Es porque siempre hay como una especie de lucha, pues no, va por otro lado, ¿no? Entonces, el perdón es súper importante para muchísimas cosas en la vida. Y recuperarlo yo creo que está bien, ¿no? Como esa parte más también de psicológica, pero también espiritual, ¿no? Que también nos ayuda a los seres humanos. Muy importante. Y continuamos hablando pues del fuego que está, la verdad, asolando todo el país. Y vamos a hablar del fuego intencionado, ¿no? De los pirómanos. Los pirómanos pueden ser unas personas que llevan una vida cotidiana totalmente normal, padres de familia, madres de familia, que hacen su vida, trabajan, entran, sus niños al cole, ¿todo normal, Marta? Sí, sí, completamente. Es decir, hay personas que hacen daño intencionadamente, pirómano u otro tipo de personas, y no muestran una conducta normal. Pero siempre hay que tener en cuenta, no por disculpar esto para nada, pero hay que tener en cuenta que una persona que no se quiere bien a sí misma siempre hará daño a otros, siempre. Entonces, el trabajo muchas veces está ahí, ¿no? De alguna manera, trabajar bien el amor propio, trabajar bien el quererse de una forma sana, porque ahí no haces daño a otros nunca, ¿no? Entonces, ahí de base muchas veces hay muchos tipos de temas, a veces que tienen que ver con la infancia o con otro tipo de cuestiones, pero son personas que normalmente no se quieren poner en terapia para nada, ¿no? Porque al final tampoco piensan, entre comillas, que tengan un problema, ¿no? Entonces... Pero disfrutan, Marta, cuando están con ese mechero prendiendo fuego en ese momento, ellos están disfrutando. Sí, sí, pero de la misma manera que incluso un violador puede disfrutar de una violación. Es decir, es algo terrible, ¿no? Es algo inconcebible para nuestro punto de vista, pero es un trastorno mental al final. Entonces, no hay que disculparlo para nada porque por supuesto que son culpables y responsables de lo que están haciendo, pero hay que entender que pueden parecer personas completamente normales. Bueno, estaba pensando en el fuego como un elemento en el cual hay belleza, ¿no? Claro, porque, no sé, un fuego puede evocar muchas cosas bonitas, ¿no? No es necesariamente todo destrucción y caos, ¿no? Si hablamos de una hoguera en un invierno, es algo Claro. que te calienta, reconforta. Junto en una playa es una hoguera alrededor de tus amigos, es un momento lúdico, no sé. Sí. Me cuesta, ¿no? Identificar a alguien que ama el fuego de una manera, no sé, enfermiza hasta el punto de llevarlo a quemar las casas de las personas. Por supuesto. Hay un componente en el fuego muy atávico, muy de evolución humana, ¿no? Cuando
no había luz eléctrica, cuando no había otro tipo de cuestiones, ¿no? Y eso lo tenemos en los genes. Son cuestiones que además nos conectan con la naturaleza y nos hacen sentirnos también seguros, porque hace 40.000 años probablemente un fuego era la diferencia entre vivir o morir, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son importantes, pero con control, como todo en la vida. Yo tengo que puntualizar con el tema de los pirómanos porque me he estado documentando y es un porcentaje mínimo según los expertos en medio ambiente, forestales y demás, es mínimo. Entonces hay muchas veces también fuegos provocados por descuidos y en muchos casos fuegos provocados por intereses económicos. Es decir, el tema de los pirómanos al parecer es mínimo, ¿eh? Entonces, solo por puntualizarlo, porque también, bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Claro. Por supuesto. Porque si fueran muchísimos estaríamos todavía, claro, diciendo en cualquier momento puede pasar que digamos que el pirómano también se siente bien como el que va a jugar, como una ludopatía. Sí. En ese momento él es como... Lo he conseguido, ¿no? Cuando ve arder todo, e incluso verlo en las noticias. Es una obra suya, ¿no? Tiene que tener... Sí, probablemente también tenga que ver con el control, con tener sensación que tiene control sobre eso. Lo que pasa que eso es algo completamente falso, ¿no? Porque al final tampoco tiene control e incluso a veces un pirómano puede llegar a morir en su propio incendio, ¿no? Entonces al final pues es algo que se escapa totalmente al control, ¿no? Pues Marta, para todas las personas que están escuchando, las personas que estén pasando en estos momentos, pues que han tenido la pérdida, que se ha quemado su casa, que se han quemado muchos animales también, se han perdido muchos animalitos, ¿cómo pueden llevarlo? Ya hemos dado unas pinceladas al principio, pero lo primero es ponerse en manos de un terapeuta y con ayuda, como bien dice, de amigos familiares, por supuesto, que te brinden esa mano amiga, ¿no? Pero ¿qué es el primer paso que tendrían que hacer? Lo primero es la aceptación, pero cuesta. Claro, la aceptación es la última fase del duelo y, por supuesto, como proceso que es cuesta, pero tiene que vivirse, porque todas esas fases tienen, si las parcheamos, si las pasamos por encima, ese duelo no se procesa y luego sale en cualquier otro momento de la vida. Entonces es mejor que hablen de ello, aunque parezca mentira, también que se den espacios en silencio, es decir, no hay que estar 24/7 en esto, porque si no, la mente constantemente hablando de ello tampoco, pero que no se aparten de ese dolor. Si uno puede, de alguna manera, una metáfora como si fueran las emociones una especie de grifo que abrimos, ¿no? No lo cierres, no cierres el grifo, ábrelo pero regúlalo, no lo pongas muy caliente, no lo pongas muy frío, ¿no? Un poco es eso, dejarte permitir eso con confianza, con ayuda. Escribir acerca de ello es muy terapéutico también. Al principio igual hay shock y directamente estás en una especie de negociación, ¿no? De pase lo que pase, que vuelva yo a mi casa, ¿no? De alguna forma, o negación, esto cómo puede ser, no es posible, ¿no? Luego una rabia enorme, tristeza profunda. Llega la aceptación, al final la aceptación genera algo que se llama crecimiento postraumático, es decir, no volvemos a ser los mismos de antes, somos mejores versiones de nosotros mismos, una vez que superamos algo así. Entonces, tener esa confianza, hablar con personas que ya hayan pasado algo así, por ejemplo, ayudar a otros, insisto, también, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer y saber que se sale. Rafa. Nada, yo ya me quedo con eso, Gertrude, no sé qué más quieres que aporte. Si te parece, pues vamos a despedir a Marta Dueñas y darle las gracias, por supuesto, por estar aquí explicando también pues esta cosa tan curiosa que es el fuego, cómo afecta a las personas cuando lo pierden todo y cómo a otras personas pues nos maravilla, ¿no? A veces, pero de una manera mucho más controlada y mucho más natural. Marta, un placer. De terminar, Rafa, sí, claro, por supuesto. Quería que diga dónde está ella, dónde puede trabajar por las personas que estén escuchando, que tengan cualquier problema del tipo que sea, emocional, para que se puedan poner en contacto con Marta. Bueno, pues tengo la consulta en la zona de Los Altos, en la calle La Sagra, y en redes sociales me podéis encontrar por Cada Día un Nuevo Mar o Marta Dueñas Mínguez, y bueno, ahí os puedo atender y demás, todo lo que necesitéis. Yo encantada de echar una mano. Ahora sí, Rafa, pues darte la gracia, como te estaba haciendo mi compañero, por haber venido a la radio. Era muy importante por nosotros que estuvieras en el día de hoy para hablar de estos temas y de verdad, de corazón, gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros, de verdad, un placer.